Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un tema que siempre genera debate en el mundo cristiano: la música en la adoración. Un tema apasionante, sin duda. Y para esta inmersión vamos a explorar dos artículos de pensamiento pentecostal arminiano. Exacto, dos artículos que abordan diferentes perspectivas sobre el papel de la música en nuestras iglesias. Uno se centra en si debemos limitarnos solo a lo que la Biblia dice explícitamente sobre la música. Mientras que el otro explora la validez de usar diversos géneros musicales, incluso aquellos que algunos podrían considerar seculares. Un tema que puede generar controversias. A veces damos por sentado nuestras prácticas de adoración, pero hay mucha historia y teología detrás de cada elemento. Para empezar, ¿qué tal si nos adentramos en ese primer artículo y esa pregunta sobre lo que está permitido en la adoración? Me parece perfecto. El artículo nos presenta dos principios claves: el principio normativo y el principio regulativo. Dos principios, dos enfoques diferentes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre cada uno de ellos? Claro que sí. El principio regulativo, por ejemplo, es bastante estricto. Básicamente, limita la adoración solo a lo que está explícitamente prescrito en la Biblia. Si no está en la Biblia, no está en el servicio. Suena bastante radical. Hay denominaciones que realmente sigan este principio de forma tan estricta. Sí, por ejemplo, las iglesias reformadas tienden a adherirse al principio regulativo. Se centran principalmente en los salmos e himnos tradicionales. Ya veo, un enfoque muy tradicional. Y en cuanto a los instrumentos musicales, también hay restricciones según este principio. A menudo sí. Muchas iglesias reformadas, por ejemplo, evitan el uso de instrumentos en la adoración, basándose en su interpretación del principio regulativo. Interesante. Es como decir, si no está en la Biblia, no está en nuestro servicio. ¿Y qué hay del otro principio, el normativo? ¿Cómo se diferencia del regulativo? El principio normativo es un poco más flexible. Permite cualquier práctica en la adoración que no esté explícitamente prohibida por la Biblia. Eso me suena más familiar. Da un poco más de libertad, ¿no? Sería correcto decir que la perspectiva pentecostal se alinea más con este principio normativo. Pienso en su énfasis en la espontaneidad y la guía del Espíritu Santo. Exactamente. El pentecostalismo, con su apertura a las expresiones espontáneas como levantar las manos, danzar, aplaudir, usar diversos instrumentos y géneros musicales, se alinea más con el principio normativo. Tiene sentido. Pero, siendo honestos, a veces me pregunto si tanta libertad no podría llevar a un poco de caos. ¿Cómo se mantiene el orden y la reverencia en un servicio donde todo vale? Buena pregunta. El artículo argumenta que incluso con el principio normativo, la guía del Espíritu Santo es fundamental. La comunidad también tiene un rol importante en el discernimiento. No se trata de que cada uno haga lo que quiera, sino de estar abiertos a nuevas expresiones que glorifiquen a Dios. Interesante. Entonces, la clave está en el equilibrio, en la combinación de libertad y discernimiento. Así es. Y hablando de equilibrio, el artículo menciona una contradicción interesante en la forma en que se aplica el principio regulativo. Incluso las iglesias que lo defienden no siempre son coherentes en su aplicación. ¿A qué te refieres? Bueno, piensa en los elementos comunes que encontramos en muchas iglesias, incluso en las reformadas: bancos, púlpitos, sistemas de sonido, incluso tecnología para transmitir los servicios online. Nada de eso está explícitamente mencionado en la Biblia. Es cierto, nunca lo había pensado de esa manera. ¿Sería esto una especie de doble estándar o hay una línea que separa la tradición de la innovación? Esa es precisamente la pregunta que el artículo nos invita a considerar. ¿Dónde trazamos la línea? Y si vamos a ser realmente estrictos con el principio regulativo, deberíamos rechazar todo lo que no se menciona en la Biblia. Eso nos dejaría con una iglesia muy diferente a la que conocemos. Sin micrófonos, sin proyectores. Exactamente. Y este punto nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la música? ¿Qué encontramos en las Escrituras sobre su papel en la adoración? Volvemos a nuestra inmersión en el mundo de la música en la adoración. En la primera parte, vimos cómo la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, está llena de ejemplos de música. Sí, y también cómo la iglesia primitiva parecía bastante abierta a la diversidad en sus expresiones musicales. Exacto. Y ahora en esta segunda parte, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo aplicamos estas ideas a nuestras iglesias? Esa es la pregunta clave sin duda, especialmente cuando hablamos de la diversidad musical y ese debate sobre qué es apropiado para la adoración. Los artículos que estamos analizando nos ofrecen algunas ideas interesantes sobre eso. Recordemos que la perspectiva pentecostal, por ejemplo, se alinea con ese principio normativo, el que nos da más libertad en la expresión. Sí, cierto. Mayor libertad, siempre y cuando no contradiga lo que dice la Biblia. Pero incluso con esa libertad, a veces me pregunto, ¿cómo sabemos qué géneros musicales son realmente apropiados para la adoración? ¿Hay algún criterio más allá del si no está prohibido?
está permitido. Los autores sugieren que en lugar de enfocarnos en el género musical en sí, deberíamos fijarnos en la intención y el propósito detrás de la música. Se usa para glorificar a Dios, edifica la iglesia, crea un ambiente de reverencia y adoración. Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Eso me hace pensar mucho en la responsabilidad del músico o del líder de adoración. No se trata solo de elegir canciones que nos gusten o que estén de moda, ¿verdad? No, para nada. Se trata de discernir qué es lo que realmente honra a Dios y sirve a la comunidad. Y aquí es donde entra en juego la idea de la libertad en el Espíritu Santo, ¿no? Una idea central para la teología pentecostal. Exacto. Se cree que el Espíritu Santo puede inspirar a los músicos para usar una variedad de géneros y conectar con Dios de maneras auténticas, maneras relevantes para su cultura. Entonces, podríamos decir que no hay géneros musicales prohibidos como tal, siempre y cuando se usen con la intención correcta y bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Es posible redimir un género secular para la adoración? Los autores argumentan que sí, que al igual que Dios puede redimir a una persona, también puede redimir una forma de arte, si la letra glorifica a Dios, si edifica a la iglesia y si se canta con un corazón sincero. ¿El género musical se convierte en un vehículo para la adoración, sin importar su origen? Precisamente. Pero, más allá del debate teológico, hay un tema que me parece crucial y que los artículos también mencionan: la identidad cultural. Sí, claro. ¿Cómo se aborda ese aspecto en los artículos? Los autores plantean un punto muy importante. Imponer estilos musicales europeos a comunidades cristianas no europeas puede ser una forma de colonización religiosa. Es un tema delicado, pero importante de abordar. A veces, sin darnos cuenta, podemos caer en la trampa de pensar que nuestra forma de adorar es la única válida. Y eso puede ser muy dañino. Los autores sugieren que la clave está en encontrar un equilibrio entre la fidelidad a la escritura y la sensibilidad a la cultura. Equilibrio. Me gusta esa palabra. No se trata de abandonar la tradición ni la teología, sino de ser sensibles a las diferentes expresiones culturales. Exacto. Cada comunidad debería tener la libertad de adorar a Dios de una manera auténtica a su contexto, utilizando sus propios ritmos, sus propios instrumentos. Siempre y cuando el contenido de la música sea bíblicamente sólido. Así es. Y hablando de historia de la iglesia, ¿qué dicen los artículos sobre la perspectiva de los padres de la iglesia? Es una buena pregunta. ¿Cómo veían ellos la música y la adoración? Los padres de la iglesia, figuras como Agustín, Ambrosio, Basilio. Ellos reconocieron el poder de la música para elevar el alma a Dios y para enseñar verdades espirituales. Claro, aunque no tenemos grabaciones de sus servicios, podemos imaginar que la música tenía un lugar importante en sus comunidades. Sus escritos sugieren que usaban una variedad de formas musicales, adaptando las expresiones de su época al contexto de la adoración. Es interesante ver cómo desde los primeros siglos del cristianismo ya existía esa apertura a la innovación, adaptar las formas musicales para comunicar el Evangelio. Y los autores argumentan que esa misma apertura debería guiarnos hoy. No debemos temer explorar nuevos géneros o estilos siempre y cuando se usen con la intención correcta y bajo la guía del Espíritu Santo. Esa apertura a la innovación me parece fundamental. Pero, ¿cómo podemos guiar esa exploración? ¿Qué criterios o preguntas pueden ayudar a las iglesias a discernir? Los autores sugieren algunas preguntas clave. Esta música glorifica a Dios, edifica a la iglesia, crea un ambiente de reverencia y adoración. Es relevante para el contexto cultural de la comunidad. Me parecen preguntas muy útiles. No se trata solo de si la música nos gusta o no, sino de si cumple con el propósito de la adoración. Exactamente. Conectar con Dios, edificar a la iglesia y proclamar el Evangelio. Es importante recordar que el discernimiento no es un proceso individual, es un proceso comunitario. Debemos escuchar las voces de todos los miembros de la iglesia, buscando juntos la guía del Espíritu Santo. Así es. Y para profundizar en este tema de la autenticidad en la adoración y cómo la música puede ayudarnos a conectar con Dios de manera genuina, nos adentraremos en la última parte de nuestro Deep Dive. Y aquí estamos de vuelta en The Deep Dive. En las partes anteriores hemos explorado un montón de ideas sobre la música en la adoración, desde los fundamentos bíblicos, la tensión entre los principios regulativo y normativo. La importancia de la sensibilidad cultural, incluso esa idea de redimir géneros musicales seculares. Exacto, un viaje fascinante por la historia, la teología. Pero ahora, en esta última parte, me gustaría aterrizar en algo crucial, el impacto real de la música en la adoración. No solo la teoría, sino cómo la música nos ayuda a conectar con Dios de manera auténtica, ¿no? Justamente. Porque al final la música en la iglesia no es un concierto, es una forma de expresar nuestra fe, de acercarnos a Dios. Pero ¿cómo sabemos si nuestra expresión musical es realmente auténtica?
si no estamos simplemente siguiendo la corriente o imitando a otros. Los autores del artículo destacan 3 elementos que me parecen claves para esa autenticidad: sinceridad, pasión y una conexión profunda con Dios. Suena simple, pero a la vez muy profundo. Podría desarrollar un poco más cada uno de esos elementos. Me intriga. Claro, la sinceridad implica que la música debe brotar de un lugar genuino en nuestro corazón. No se trata de cantar las palabras correctas o tocar los acordes perfectos. Se trata de abrir nuestro corazón a Dios y dejar que la música fluya desde esa intimidad. Es como si la técnica musical fuera secundaria. Lo que realmente importa es la conexión con Dios, la honestidad en la expresión. Exactamente. Luego está la pasión, que se manifiesta en la energía, la emoción, el fervor que ponemos en la música. No se trata de ser ruidosos o extravagantes, sino de cantar y tocar con convicción, con la certeza de que estamos alabando al Dios Todopoderoso. Es como si la música se convirtiera en un vehículo para expresar la intensidad de nuestro amor por Dios, ¿no? Así es. Y por último, pero no menos importante, esa conexión profunda con Dios. Esa experiencia personal a veces indescriptible, donde sentimos su presencia de manera palpable, donde las palabras de las canciones resuenan en lo más profundo de nuestro ser y salimos transformados por la experiencia de adoración. Ese es el objetivo final, ¿no? Que la música nos lleve a ese encuentro transformador con Dios. Y supongo que esa experiencia puede darse a través de diferentes estilos musicales. No hay un género mágico para conectar con Dios. Exacto. Lo importante es que la música nos ayude a abrir nuestro corazón a Dios, a expresar nuestra fe de manera sincera, a conectar con Él en un nivel profundo. Y eso puede ocurrir con un himno tradicional, con una canción contemporánea, con un canto espontáneo. Lo importante es la conexión, la autenticidad. Pero alcanzar esa autenticidad en la oración musical no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Tienes toda la razón. Los autores del artículo nos ofrecen algunos consejos para cultivar esa autenticidad en nuestro ministerio musical. ¿Qué tipo de consejos? Me encantaría escucharlos. Bueno, en primer lugar, enfatizan la importancia de una vida devocional sólida. La música que tocamos y cantamos en la iglesia debe ser un reflejo de nuestra propia relación con Dios fuera de la iglesia. Es decir, la autenticidad en la música comienza con la autenticidad en nuestra vida diaria con Dios. Exactamente. Si no hay una conexión real con Dios en nuestra vida personal, difícilmente se reflejará en la música que compartimos. Tiene mucho sentido. ¿Y qué otros consejos ofrecen? También hablan de la necesidad de buscar la guía del Espíritu Santo en todo el proceso. La selección de canciones, los ensayos, la presentación misma. La música debe ser un canal para que el Espíritu Santo se mueva y ministre a la congregación. Esto me hace pensar en la importancia de la oración. Orar por las canciones que vamos a compartir, por los músicos, por la congregación, para que la música sea un instrumento de Dios y no un simple espectáculo. Así es. La oración es fundamental. Y por último, los autores nos animan a ser valientes y creativos en la exploración de nuevas formas de expresar la fe a través de la música. No hay que tener miedo de romper moldes, de experimentar con nuevos géneros y estilos, siempre con el objetivo de glorificar a Dios y servir a la iglesia. Es un llamado a la innovación, a no quedarnos estancados en la tradición, a buscar nuevas maneras de comunicar el Evangelio a través de la música. Exactamente. Y siempre recordando que el objetivo final no es impresionar con nuestras habilidades musicales, sino crear un espacio donde la gente pueda conectar con Dios de manera profunda y genuina. Que la música sea un puente que nos lleve a la presencia de Dios, que nos inspire, nos consuele, nos desafíe y nos transforme. Ese es el verdadero poder de la música en la adoración, un poder que trasciende géneros y estilos. Muchas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre la música en la adoración cristiana. Ha sido un viaje fascinante. El placer ha sido mío. Hasta la próxima.